Permítame, integro a esta hora a León Valencia, quien también nos está acompañando, escritor, analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación. Desde otro ángulo de la opinión, León Valencia, bienvenido al programa La Noche. Quiero conocer inmediatamente su opinión frente a la posibilidad en este momento real de que las FARC pueda participar en las elecciones del próximo año y específicamente sobre el hecho político que ha generado una gran controversia, incluso indignación, la candidatura de Timochenko, el máximo líder de las FARC, como aspirante presidencial a las elecciones del próximo año. Pues Jefferson, muy buenas noches para Miguel Ceballos, para toda la teleaudiencia del programa de la noche. Pues esta es la esencia de cualquier acuerdo de paz aquí y en cualquier parte del mundo, y es que una guerrilla que se alzó contra el Estado deja las armas, se desmoviliza y pasa a la vida civil y se mete en la política. Es como lo que se ha dicho siempre, cambiar las balas por la política y empezar un proceso de reconciliación. Eso es lo que se acordó, es lo que se ha hecho en muchas partes del mundo. En este caso hay un hecho especial, y es que además de pasar a la política, no lo pueden hacer de manera tranquila, con un indulto y una amnistía. Lo van a hacer, pero también aceptaron tribunales de justicia, condenas y penas alternativas, y decir la verdad si no pierden todas esas garantías de la justicia transicional. Eso es lo que le tocó aceptar a las FARC, que no fueron a La Habana a buscar eso. A La Habana fueron a buscar un indulto y una amnistía, como se hizo aquí en Colombia los otros acuerdos de paz de los años 90, y en esos acuerdos de paz lo que hacían era indultar y amnistiar y pasar directamente a la política sin ir a tribunales, sin aceptar condenas, sin pagar ninguna pena alternativa. Eso era el estilo de acá. Aquí las FARC tuvieron que aceptar, por la presión de la opinión, justicia transicional. Esa justicia transicional tiene unos condicionamientos, pero también tiene unas garantías, y este caso es la garantía de la participación política. Eso es lo que van a hacer. Creo que es una excepción en la historia colombiana, ya el hecho de que las FARC hayan aceptado todo esto y se hayan avenido a buscar la vida civil, aún sometiéndose a tribunales de justicia. Aquí no se estilaba eso, no lo fue para las guerrillas de los años 90, pero tampoco y sobre todo no lo fue cuando la gran guerra liberal conservadora en los años 50 del siglo pasado. Sí. Ahí sí que no hubo ningún tribunal, no hubo ni siquiera indulto y amnistía, sino que convinieron un acuerdo del Frente Nacional después de 250.000 muertos y de cosas atroces, y se repartieron el poder entre liberales y conservadores de los partidos que hoy gobiernan también la vida colombiana. Se repartieron el poder por iguales y pasaron directamente a la presidencia los que habían comandado las huestes liberales y conservadoras de esa guerra fratricida tan triste que fue. Sí. De manera que lo que hay hoy en día en la vida colombiana es, al contrario, es un hecho de reivindicación de justicia y de paso a la vida civil sobre la base de esos acuerdos de paz que se hicieron en La Habana durante largos años de discusión y negociación. Señor Ceballos, ¿usted qué opinión tiene? ¿Usted cree que realmente hay una reivindicación de la justicia en este acuerdo de paz? Bueno, un saludo especial para León, pero no, obviamente no estoy de acuerdo. El discurso de León tiene una parte de verdad, y es que la justicia transicional es importante y es necesaria. Lo que no es verdad, y eso no puede aceptarse, es que se cree una justicia a la medida de los deseos de un grupo armado como las FARC. Es decir, cuando usted mira el contenido del acto legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, que hay que decirlo, todavía no está reglamentado, es decir, todavía la JEP no empieza a funcionar, uno ve en ese acto legislativo una estructura en la cual las FARC salen realmente impunes. Hay un artículo, que es el artículo 20 de ese acto legislativo, en el cual se dice que las FARC, independientemente de las penas o sanciones que imponga la Justicia Especial para la Paz, podrá participar en política. ¿En qué cabeza cabe que eso sea un régimen justo y transicional
donde simplemente se les dice, está bien, los vamos a sancionar, pero no importa el tipo de sanciones que ustedes vayan a recibir, ustedes pueden hacer política independientemente de si han secuestrado, independientemente de si han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, por ejemplo, el reclutamiento de menores, todos los abusos que ha tenido las FARC durante años. Entonces les dicen, sí, va a haber una justicia especial, porque así se llama, los va a juzgar, los va a sancionar, pero ninguna de esas sanciones va a evitar que usted participe en política. Hombre, uno dice, en temas, digamos, de mensaje positivo para la opinión pública, yo no digo que no puedan tener candidatos, las FARC va a tener candidatos, pero hombre, que los candidatos sean personas que no han cometido delitos de lesa humanidad. Hay muchas personas que pueden en este país representar intereses válidos de un sector de la izquierda, en este caso las FARC, pero no rompiendo la legalidad y no enviando un mensaje tan duro, tan desafiante de personas que ya están condenadas por los peores delitos. Ellos tienen que ser los candidatos, no, podrían ser otros candidatos. Muchos aún no se acostumbran a que ya no son las FARC, sino son la FARC. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿FARC? No sé. No. Con solo la palabra FARC quedó aterrorizada. Es un nuevo partido político en Colombia. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Las mismas siglas pero distinta definición, ya no como guerrilla sino como partido político. Resulta difícil acostumbrarse cuando fueron más de 50 años escuchando los múltiples crímenes que cometían las FARC contra la población y la fuerza pública. Pero hoy son un partido político, de manera oficial, legalmente constituido, solo que tienen una diferencia con otras colectividades: la tranquilidad de que tendrán 10 congresistas a partir del próximo 20 de julio, así no saquen ni un solo voto. Pero lo que parece no haber cambiado ha sido ese tono de altivez que muchas veces matiza en cinismo, como el que expresaron dos de sus líderes en el año 2012 al preguntarles si pedirían perdón a las víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Escudados en un acuerdo de paz, sus recientes publicaciones y actos no han dejado de ser polémicos, como por ejemplo el homenaje al Mono Jojoy, que generó rechazo incluso en los defensores del acuerdo de paz. Porque realmente el Mono Jojoy era para los guerrilleros su padre. Aún así preparan otra conmemoración a quien fue su máximo cabecilla, Alfonso Cano. FARC llega a la arena electoral diciéndole a periodistas que joden por el hecho de preguntar por la totalidad de menores en sus filas. ¿Me puede hablar de los niños, que nos quedó muy claro para nuestro especial? Oiga, no, pero yo no voy a hablar sobre eso. Solamente quiero una cosa. ¿Y qué más quieren si ya se operó la dejación de armada? Si ya la FARC dejaron de ser organización armada. Entonces, eso es por joder, eso es por molestar. Llegan a la arena electoral tratando de silenciar a sus víctimas por llamarlos asesinos. Lo hacen utilizando mecanismos judiciales del Estado, esos que por décadas calificaron como aparatos represores. En sus aparatos de represión y sojuzgamiento. Algo similar a años atrás, cuando reconocían a los organismos internacionales, pero de acuerdo a sus intereses. Y hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, consagra y legitima el derecho a la rebelión. La Corte Penal Internacional la presentan como un superpoder que lo arropa todo en el mundo. Pero es que la Corte Penal Internacional no conoce el conflicto colombiano, no sabe qué es Latinoamérica, qué somos los latinoamericanos. Hoy actúan como si existiera una desconexión con la realidad, con sus víctimas y con el electorado. La implementación se convirtió en una fastidiosa, asquerosa renegociación y esto no puede continuar así. Pese a que deben capitalizar votos, mantienen planteamientos radicales y desafiantes, pero en sus discursos poco se habla de las víctimas, como lo hicieron a lo largo del proceso de paz. Porque es que a mí me decían, no, pero es que usted no quiere pedirle perdón a las víctimas. Pero ¿a cuáles víctimas? Dígame, por favor. Para los guerrilleros, cero cárcel. Vuelvo con León Valencia, escritor, analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación. Señor León Valencia, la pregunta que le planteaba
era la siguiente, sobre la escogencia precisamente de los integrantes de las FARC, que son responsables de los peores crímenes, de delitos de lesa humanidad. Ellos fueron los escogidos por parte de FARC para integrar estas listas al Congreso. ¿Qué opinión tiene usted frente a esto? Pues yo creo que ellos se vieron también obligados a hacer eso, porque yo no les vi en los últimos meses la idea de hacer una coalición con otras fuerzas y de no presentarse como únicamente como a nombre de las FARC a la campaña electoral. Pero ¿qué pasó? Nadie les aceptaba una alianza y nadie las aceptaba porque saben la dificultad que va a tener las FARC en las campañas políticas, saben el gran saldo rojo que tienen en los bancos de la opinión pública y la obligación de girar mucho hacia ese banco de la opinión pública, girar, digamos, humildad, girar perdón, una petición de perdón, tratar de reconciliarse con las víctimas. Son cosas, esfuerzos que tiene que hacer las FARC si quiere llegar, y las demás fuerzas políticas saben eso. Hicieron un congreso, invitaron a todos los candidatos presidenciales y nadie les fue, de manera que en la búsqueda, digamos, de meterse en la política, pues tomaron la decisión de irse solos con candidato presidencial y fórmula vicepresidencial y con listas propias para tratar de abrir un camino en la política colombiana, que no les va a quedar fácil, porque eso no es fácil por las prevenciones, por los odios, por los resentimientos que hay frente a las FARC, pero también por la naturaleza de la política colombiana. Es que es muy difícil ganarle, por ejemplo, a Ñoño Elías, a Musa Besaile, que sacaron las principales votaciones y que invirtieron 8.000 millones de pesos en eso y que saben cómo hacer política, que hace muchos años la política colombiana es una política clientelar, corrompida, que tiene una historia muy larga y que las fuerzas nuevas que llegan les toca muy difícil. Los guerrilleros más por las prevenciones que tienen, pero la izquierda legal y democrática, la que nunca tomó las armas, tampoco nunca tuvo ninguna figuración en la política colombiana. Porque ¿quién derrota al Centro Democrático? Tienen 20 senadores, tuvieron 8 años el poder, tienen el apoyo de empresariado del campo, los miembros del Centro Democrático son gente súper rica en el país, el presidente Uribe es una de las personas más ricas de este país, de manera que para competirle al Centro Democrático ya va la dificultad que va a tener una fuerza como la FARC, pero para competirle al clientelismo político de los otros partidos va a ser muy difícil. Cuando asustan que, oiga, puede ser presidente, Timochenko es simplemente un juego de propaganda política porque las posibilidades son realmente mínimas. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de un costo muy alto que tiene que pagar la democracia, sin duda, para terminar esta guerra. Sin duda, si a las FARC le hubieran dicho, señores, ustedes salen de aquí de La Habana para la cárcel en Colombia, pues no había habido acuerdo de paz, que eso era lo que querían las fuerzas que se empeñaban en contra de los acuerdos. Eso mismo le ofrecía y le ofreció siempre el presidente Uribe a las FARC. Vengan, señores, se desmovilizan, entregan sus armas y luego van a pagar cárcel y luego solo quedan, digamos, con algunas prerrogativas los combatientes de base. Eso no es una oferta para un proceso de paz, es una oferta para continuar la guerra. Si a esto les dicen, los vamos a meter a la cárcel, nadie va a salir del monte donde tienen poder, fusiles, control de territorio, para venirse a ponerse las esposas y irse para la cárcel. Eso no es pensable, no es realista. Y yo estoy de acuerdo con Miguel Ceballos, eso es un alto costo de la democracia, pero es un costo en función de terminar el dolor del país, de que no hayan más víctimas. Ha habido 8.430.000 víctimas según el registro único de víctimas. Seguíamos en ese proceso de victimización de la sociedad colombiana. Esa es la pregunta que siempre se ha tenido que hacer. Se me agota el tiempo en este primer bloque. Quiero conocer rápidamente la opinión de Miguel Ceballos sobre este punto en particular. Los candidatos que ha lanzado al Congreso las FARC son precisamente los que son responsables de crímenes atroces. Esto es una provocación. ¿Cómo analiza? ¿Qué significado tiene para usted esa decisión que tomó las FARC, señor Ceballos? Pues mire, no estoy de acuerdo con lo que menciona León, en el sentido de que las FARC no encontró coaliciones y que, pobrecitos, les tocó irse solos
y poner los líderes que siempre han estado en la, digamos, en la línea de frente. Es increíble que este país haya hecho ya 5 reformas constitucionales, más de 30 reformas legales, y todo para que las FARC no tenga una propuesta política seria. Es decir, es increíble, estamos entregando parte de la institucionalidad de este país y ellos no están mostrando ni siquiera que tienen liderazgos, que no tienen delitos de lesa humanidad. Esto es increíble, llevan 50 años preparándose para este momento y no tienen la posibilidad de mostrar candidatos que no estén involucrados en los peores delitos. Yo creo que es una falta de seriedad. Las FARC, si va a ser partido político, tiene que asumir su responsabilidad política. Tiene que pasar de ser las FARC EP, es decir, ejército, a ser las FARC PP, es decir, partido político. Ellos tienen que aterrizar, ellos tienen que mostrar que tenían algo de propuestas serias para este país y no pueden decir ahorita entonces que no tienen candidatos que no tengan delitos de lesa humanidad. Eso es una oferta muy pobre. Nosotros estamos desde la parte de la institucionalidad cediendo muchísimo, estamos tratando de ser generosos los ciudadanos colombianos para que ellos se incorporen a la legalidad, pero ellos tienen que poner de su parte, primero, seriedad en las propuestas, personas que muestren que van a tener liderazgo, y tercero, no hacer provocaciones a la sociedad que ya está siendo suficientemente generosa. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este debate de 2 ángulos, Miguel Ceballos y León Valencia, analizando las decisiones que ha tomado las FARC, no solamente de lanzar a la candidatura presidencial a su máximo líder, Timochenko, sino también quienes fueron escogidos para integrar las listas de Senado y Cámara de Representantes. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.